Antes de hablar quisiera decir unas palabras. Queridos académicos, doctores, militantes, perdona mi aspecto sucio y desprolijo. En esta mesa me recuerdo al entrañable personaje que interpretaba Juan Carlos Altavista, Minguito, que traía sus papeles arrugados, eso sería Minguito, medicado con antidepresivos. Entiendo que, no sé, tal vez nos entenderíamos más si estuviera ofreciendo esta ponencia, esto que quiero decir antes de hablar, en la Facultad de Medicina Psiquiátrica. Esta marcha empezó hace 40 años y recién empieza. Mi padre estudió en estas mismas aulas. Recorriendo la universidad pensaba que la facultad es como una ciudad dentro de otra, ¿no? Como una vida dentro de otra que yo desconozco, ¿verdad? Yo pasé directamente del colegio o casa de mis padres a otro estadio que no es el universitario, y lamento el desperdicio. Por lo menos no se desperdiciaron libros ni profesores intentando hacer de mí un doctor. Mi padre estudió en estas mismas aulas y el derecho, la abogacía, no fue solamente su oficio, su profesión, sino que fue una herramienta intelectual, ideológica, de investigación y cultural, como es el caso del libro de los chicos. Antes de venir tomé estas notas, pensé en las conferencias del surrealista Craván, el boxeador, que se hubiera puesto de pie a increparlos, amenazarlos con armas de fuego. Y me recuerdo a mí mismo, como parte de los autodidactas o aficionados, que para la gente silvestre que no pertenece a las aulas, a las universidades, un razonamiento intelectual podría construirse únicamente con la estadística y la ley, ¿verdad? También. Es decir, no moral, pero sí ético y estético. Decir que este libro tiene un discurso, tiene una dirección, tiene una revelación, ¿no? Y tiene estadísticas también. Es un libro de literatura también, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, hace unos meses fui a visitar al doctor Raúl, sin agenda, pero bueno, yo quería preguntarle concretamente un par de cosas. Las hablamos, también le puse a Raúl y Rodrigo un proyecto literario, teórico que tenía. No importa, no viene al caso, seguimos hablando todas las semanas, a veces casi todos los días, con el doctor Codino. Fue muy interesante porque descubrí que mi pueril mandato generacional tiene una equivalencia con este derecho criminal, vamos a decirlo, anticolonialista, tan bien explicado, y Rodrigo me ayudó a entenderlo a través de la lírica, que se puede leer perfectamente en el libro, a través de la palabra y las personas de Patrick Lumumba o Frantz Fanon. En realidad, hablando de Frantz Fanon, supongo que se pronuncia, Rodrigo empezó a mandarme. Rodrigo es parisino, traductor del francés. Sin embargo, yo elegí una de esas frases del libertario independiente, independentista, Franz, argelino supongo, y hice mi propia traducción, con la colaboración de un traductor, por supuesto, y incorporé inmediatamente conceptos, ¿verdad? Conceptos
O sea, no solamente entender un poco cuál es el concierto colonial de este capitalismo 2.0, sino incluso un poco más hacia otro tipo de reflexiones, como el destino que refluye, como el anhelo que refluye. Y ahí estamos. Recomiendo este libro también a lectores de la gran biografía de Rodolfo Galimberti, Serotonina de Michel Houellebecq o Limonov de Manuel Carrere, porque también son titanes del pensamiento contemporáneo, posmoderno, ¿no? Y como lector, ¿no? Va a ser el cuarto de estos 3 libros que lea. Para terminar, me recuerdo a mí mismo otras palabras de otro cantor popular, que en este caso además es Premio Nobel de Literatura. Hace no sé cuántos años le dieron un premio para reconocer toda la carrera a Bob Dylan y se lo iba a entregar Jack Nicholson. Jack Nicholson, para presentar a Bob Dylan, dijo que viniendo hacia la premiación había parado en una librería para comprar un diccionario y encontrar palabras que sirvieran para adjetivar la carrera de Bob Dylan, y le servían todas, de la cual destacaba 2 o 3 muy bien elegidas, seguro que sobran. Lo interesante es que cuando le tocó hablar a Bob Dylan, murmuró algo inteligible que nadie entendió jamás. Fueron unas pocas frases murmuradas. Incluso cuando se hizo popular la internet en los años 90, ya había una página para contemplar incrédulos esas pocas frases que dijo Bob Dylan en una ocasión tan importante. Por supuesto no puedo reproducirlo. Nada más para mi viejo que estudió y se recibió en estas aulas. Muchas gracias, chicos, por la confianza. Gracias, Raúl. Todos y todas a esta presentación que nos llena de alegría. Saludo en especial a los compañeros que vinieron de la Universidad Nacional de la Patagonia, de Comodoro Rivadavia, de Santa Cruz, de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la Universidad Nacional de La Plata, a los compañeros de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, lo vimos por ahí a Germán Aller, y a las madres decirles que todos somos sus hijos putativos y que nos honran y emocionan con este tipo de mensajes. Nuestra profunda gratitud a Andrés Calamaro, que está de gira, pero que se toma una pausa para acompañarnos. Y sabemos que una gira para un músico es algo que no se detiene. Esto habla de su generosidad y de su amistad. Pero además Andrés Calamaro nos regaló un prólogo que dice mucho de su talento de escritor, como de su compromiso por los más vulnerables. El poeta nos señala que no estamos viendo la realidad porque no estamos mirando. Y tiene razón. Nuestro continente se desangra, mientras la hermana más hermosa se busca y no se puede encontrar. Creemos que el saber académico necesita de otras voces. La criminología no es cuestión de expertos ni de científicos. El control social punitivo se manifiesta de muchas maneras y nos afecta a todos, algunos más que otros. Estamos equivocados si pensamos que la universidad es un laboratorio del cual saldrán los mejores pensamientos. Muy por el contrario. A veces de estos claustros nacieron las ideas que nos llevaron a las matanzas y a persecuciones. Una de ellas, por ejemplo, señaló que el objeto de la criminología eran las clases peligrosas. O traducido, parte de nuestro pueblo que el poder definía como riesgoso. Esta tesis fue sostenida por un profesor de esta casa, que más tarde se abrazó a los represores para justificar el genocidio en la última dictadura. La invitación a Andrés Calamaro no fue ingenua. Además de ser uno de los músicos latinoamericanos más importantes de la historia, actor social de peso y transmisor del pensamiento crítico, también fue un sujeto criminalizado por 10 años. Parece ciencia ficción, pero en los años 90 el deseo manifestado por la combustión de una flor en un escenario
pudo llevar a una persona a un laberinto judicial una década. El poder pretendió castigar un deseo, pero no somos ilusos. Sabemos que la utilización del castigo no iba finalmente dirigida hacia el salmón que nadaba en contra de la corriente punitivista por esos años, en plena vigencia del fallo Montalvo de la Corte Suprema, que había modificado el precedente Basterrica. Andrés fue señalado como el ejemplo de lo diabólico. Se pretendió tocar con la pena al cantante popular para castigar más tranquilamente al resto. Y de hecho siempre se logra. Por lo general en la cárcel no están presos los blancos y de clase media, por consumo o tenencia de tóxicos prohibidos ni por otros delitos, sino en su mayoría por el color de la epidermis y por su condición económica. Pero tampoco podemos dejar de señalar que esta política no la inventó la periferia del mundo. No se diseñó en nuestro margen, como diría Raúl. Los años 90 fueron la continuidad de algo que había empezado en Estados Unidos mucho tiempo atrás. La guerra punitiva contra las drogas tuvo mucho que ver con la racialización punitiva. Cada vez que apareció una persecución ejemplar en Estados Unidos, el sujeto criminalizado tuvo un color, desde la época de la esclavitud, como también fueron las invasiones del territorio mexicano. Esclavitud y pena son lo mismo. Luego vinieron los inmigrantes chinos, que fueron objeto de castigo por consumir opio. Los negros, a principios de siglo, que fueron considerados peligrosos por consumir cocaína, mientras las élites consumían vino Mariani con cocaína o Freud se deleitaba con el polvo blanco. Y en las eras Reagan y Bush se encarceló masivamente a negros y latinos haciendo una simple ecuación. Crack más color de la epidermis igual a criminal. También en la actualidad, en el mundo globalizado, la persecución racial se manifiesta con matanzas, encarcelamientos masivos, levantando muros y persiguiendo inmigrantes o dejando que se ahoguen en el mar. Vivimos en un momento de racialización punitiva planetaria. Cuando nos referimos a la colonización, entendemos que todas son peligrosas. La ocupación territorial en algunos países de la región o la presencia de algunos títeres que defienden intereses coloniales son formas de violencia, pero con fecha de vencimiento. Gracias a la resistencia popular que en nuestro continente le opone siempre la noción de soberanía. Pero hay una que persiste pese al peligro. Jauretche la definió como colonización pedagógica, que es duradera, que hace que dependamos de una visión que no es la propia, que nos hace repetir modelos foráneos y que puede condicionarnos definitivamente. Así surgen las políticas criminales discriminatorias y racistas que vemos en la región y que se instalan desde hace décadas. Nilo Batista nos ofreció en este libro una generosa presentación, en la que valida lo que para nosotros surgió en los años 70 y 80, una verdadera escuela de criminología y de derecho penal que tiene vigencia y continuidad. La relectura de estos maestros y maestras del pensamiento latinoamericano deviene necesario en el contexto actual. No podemos dejar de mencionar que fueron dos mujeres las que iniciaron el camino, las profesoras Lola Níger de Castro y Rosa del Olmo. Esto no significa que ellas mismas no hayan tenido influencia de otros intelectuales, pero creemos que abrieron el surco con una noción que no había aparecido en el mundo occidental en criminología antes del Congreso de Maracaibo de 1974, la noción de violencia institucional. Los criminales más peligrosos no eran los ciudadanos de a pie, sino los estados que violaban los derechos humanos y cometían homicidios masivos. De más está decir que nuestras profesoras recibieron el impacto de teorizaciones de otras partes del mundo, pero supieron encontrar en las actividades de los movimientos sociales respuesta a sus interrogantes. El pensamiento regional encontró en la lucha de estos movimientos la razón de ser. Lo que ocurría en el mundo colonizado no era ajeno a nosotros. Teníamos mucho más que ver con lo que pasaba en África luchando por la independencia o con la represión de la minoría racial norteamericana que con las grandes elaboraciones teóricas provenientes del viejo continente. En algunas partes de Europa la criminología crítica nos hablaba de criminalidad y de desviación, pero nunca se hizo cargo que lo que desviaba era la mirada,
se hacían invisibles pueblos oprimidos que eran brutalmente castigados a través del control punitivo imperial y omitían que eran sus propios estados los que ejercían la violencia colonial. Nombres como el de Frantz Fanon, como viene de señalar Andrés, que es autor de Nuestro Continente, de Martinica, fueron fuente de gran inspiración para nuestro pensamiento americano, de norte a sur. Y la criminología debe ser un lugar por su gran aporte, como también a otros que fueron criminólogos, aunque no aparezcan en la manualística tradicional. 3 encuentros marcaron, como ejemplo, el paso de esta escuela de criminología académica en sus orígenes. En un congreso del 81 en México se señaló que el tipo de disciplina impuesta por las potencias imperiales condicionaba la suerte y la forma del control social. Se describía que en un continente con alta tasa de analfabetismo y de grandes masas de marginados servía para fortalecer el poder de ciertas minorías, mientras que el capital transnacional obtenía numerosas ganancias. La violencia estatal y la represión se habían constituido como herramientas básicas de este control casi en todo el continente. En 1984, en Medellín, algunos meses después del asesinato del ministro de Justicia de Colombia, Lara Bonilla, se dijo que era mandato para todo criminólogo el enjuiciamiento de toda salida militarista y guerrera, manifestando la solidaridad para el proceso de paz que se intentaba llevar a cabo y se instaba a rechazar la represión buscando un derecho penal menos desigual. En 1985, en una convulsionada Nicaragua, el encuentro de criminólogos críticos latinoamericanos en Managua terminó con un pronunciamiento histórico, pues entendieron que la violencia estatal también podía ser extranjera. Los Estados Unidos, se decía, habían cometido gravísimas acciones delictivas, tales como el terrorismo de Estado, el mercenarismo y el genocidio, a través de sus agencias y el financiamiento y organización de grupos criminales. El terrorismo internacional contra Nicaragua debía considerarse como delito contra el derecho humano al desarrollo de los pueblos, una noción de avanzada en materia de derechos humanos. La academia nunca debe presumir de conocer la realidad sociopolítica. La realidad no se agota en los laboratorios. También existe una criminología no académica que es impulsada por los movimientos sociales. Del mismo modo que en Estados Unidos nació una criminología a instancias de una militancia, de una minoría racial castigada con la prisión o la muerte, la lucha de las madres de Plaza de Mayo en América Latina, en tanto sujeto político como señala Ulises Gorini, debe ser reconocida en una criminología descolonizada. Nadie puede desconocer el derrotero que debieron soportar estas grandes mujeres contra un poder punitivo irracional que ocultó sus crímenes para procurar su impunidad. El archivo histórico de las madres es el testimonio de cada paso que se daba para encontrarle cuentas ante un Estado genocida. La crítica al control social punitivo que efectuaron las madres iba desde el aspecto formal del sistema penal como el informal, la manipulación de los medios masivos de comunicación y la complicidad de las autoridades de la Iglesia con la dictadura. La doctrina de la seguridad nacional tampoco fue creación nuestra, fue un invento imperialista. Nuestras madres nos enseñaron a develar el entramado de esa dominación desde el dolor más profundo. La segunda etapa de esta escuela latinoamericana corresponde enteramente al pensamiento de Raúl. Como bien dice Emilio Batista, si sus teorías hubieran sido elaboradas en Alemania, las leerían hasta en Japón. Raúl amplía y le da nuevos contenidos a estos conceptos. Se ocupa del poder punitivo como nadie antes, pero advierte que no estamos aislados en el mundo, que es necesario debatir con la academia que se produce en los centros del poder mundial, pero de igual a igual. No somos colonia para repetir cualquier discurso académico que no tenga que ver con nuestra propia realidad. Este libro está dedicado a Raúl no solo porque es nuestro amigo, sino porque sus tesis nos representan, porque su mirada siempre fue hacia los más vulnerables y hacia los invisibles, porque nos indicó que la peligrosidad no debemos encontrarla en los individuos, como sugieren algunos,
sino que existe una peligrosa realidad en el ejercicio irracional del poder punitivo, y por ello deviene urgente, desde la academia, ponerle límites a través de una ciencia penal que tenga en cuenta a las mayorías populares. Esta es la guía de la escuela latinoamericana. Dios bendiga a nuestra América, nos dicen los norteamericanos. Y tienen razón. Es necesario poner en toda América a los dioses, a los santos populares y al Estado de nuestro lado, para detener el drama humanitario que causa miles y miles de muertos y encarcelamiento masivo todos los años, principalmente por la guerra punitiva contra las drogas. Pero teniendo presente que los destinatarios del castigo siempre son los mismos desde la esclavitud. Los muertos y los presos son pobres y tienen un color que no es precisamente el blanco. En definitiva, las relaciones entre centro y periferia, entre colonización y dependencia, las poetizó Atahualpa. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Muchas gracias. Gracias también Andrés y Raúl. Bueno, realmente estamos muy contentos y felices. En particular también agradezco a Rodrigo. Realmente fue una relación muy fructífera desde hace un tiempo esta parte para escribir este libro, y por lo tanto creemos que, bueno, esperemos con ello, con este trabajo, bueno, hacer unos seminarios en la facultad y discutir sobre esta historia, que escribimos, de algo muy original que hicieron hombres y mujeres en la década del 70. A mí me toca pedir disculpas porque, bueno, siempre que se escribe una historia contemporánea, se cometen muchos errores y muchas ignorancias. Pero bueno, creemos que hace poco más de una semana acá en nuestro país se dio otro hecho más de la Argentina de descolonización del pensamiento y de la acción, y también estamos felices porque, bueno, este libro acompaña un proceso de las grandes mayorías buscando mayor independencia y mirándonos a nosotros mismos con ojos de latinoamericanos. Que es un motivo también de esperanza y de nuevos desafíos que tenemos por delante. Bueno, realmente es una historia así, una historia de hombres y mujeres muy polifacéticas, hombres y mujeres orquestas, muchos de los cuales los mencionó Rodrigo. Fueron políticos, fueron legisladores, fueron jueces, gobernaron cada uno de su país y demostraron que ser académico no es o dedicarse a pensar los problemas punitivos del derecho penal y la criminología en la región. No hace falta estar encerrado en una biblioteca, sino que estos hombres y mujeres se arremangaron, caminaron a América Latina y produjeron una escuela muy original que creemos que bueno, es un ejemplo en la cultura, la criminología y el derecho penal de América y del mundo. Básicamente, por supuesto, creemos que en esta historia hay algunos ejes importantes. Por lo menos queremos mencionar tres en esta presentación. En el libro, en el trabajo están más desarrollados. Pero básicamente que estas mujeres, Rosa del Olmo y Anillar, y todo un grupo, porque el pensamiento y el cambio más importante que sufre nuestra disciplina no es producto de la academia, sino es producto de la política. Son los profesores, los académicos que, exiliados y perseguidos, producen en Maracaibo en 1974 introducen una semilla que es una semilla muy transformadora y además muy profunda,
que es que la violencia institucional, introducen, hoy estamos muy acostumbrados a hablar de violencia institucional, pero fueron allí, fue en el 70, donde se piensa la violencia institucional de una manera que solo la pensó el psicoanálisis o la teoría crítica, pero no vinculada al derecho, que es a la ley también como una manifestación de irracionalidad. La ley también puede ser un sujeto de irracionalidad, un actor irracional en los procesos políticos. La pena pública es una ley, pero también puede convertirse en un instrumento de barbarie. Básicamente nuestra disciplina se desarrolla a partir de la crítica a la barbarie. Todo lo que hemos avanzado en nuestra región ha sido producto de pensar graves crisis humanitarias. Esa semilla que plantan en el futuro va a ser la problemática del genocidio, que nuestra disciplina cobra fundamentalmente el genocidio y otros problemas también muy contemporáneos, como la criminalización masiva de negros y las ejecuciones masivas de población negra en América, tienen que ver también con pensar de una manera diferente el derecho penal, es decir, pensar al derecho penal y la criminología desde el lugar de la masacre estatal, es decir, cómo el genocidio, como un hecho extremo, puede iluminar todos los problemas, tanto del derecho como de los problemas de la pena. Eso es una primera etapa. Una segunda etapa tiene que ver con, como señaló también Raúl, con el protagonismo como señaló Rodrigo, de la historia intelectual de Raúl, que produce un nuevo derecho penal, porque le da a una nueva eticidad a la función judicial, es decir, plantea una nueva ética para el Poder Judicial, separando algo que siempre estuvo unido y que fue muy problemático, es todavía muy problemático en la cultura europea y anglosajona, que es la identidad entre derecho penal y pena pública. Es decir, que los jueces tienen que ser amigos de la pena para hacer su trabajo, tienen que ser amigos del castigo, embanderarse en el castigo. Bueno, esa ruptura, esta escuela latinoamericana se produce a finales de la década del 90 del siglo pasado, en un libro que también tiene un título poético que se llama En busca de las penas perdidas. En ese libro, bueno, coloca al juez, es decir, en otra posición. Él tiene una imagen que es la de pensar al juez como el médico de la Cruz Roja, que no necesita justificar la guerra para hacer su trabajo humanitario. Y la gran enseñanza es que el buen juez es aquel que ve al castigo no como una solución y lo ve como un problema. Es decir, esos son los buenos jueces que aspiran a esta nueva ética judicial, separando el poder punitivo y el derecho penal. Y la última etapa, que es la etapa que está, queremos, abierta de esta escuela, es un desafío enorme porque bueno, hay una epidemia. El continente América en general, no solamente América Latina, es el continente que más se mata, es un continente prácticamente de homicidas, teniendo una población del 14% de la población mundial, tenemos casi la mitad de los homicidios que se cometen en todo el mundo. Por año es como si tiraran una bomba de Hiroshima por año en toda América. Y en general esas víctimas tienen un aspecto y un color, creemos que eso es algo que también desarrollamos en el texto y le damos mucha importancia, que es el color de la piel y la racionalización. Mientras Foucault pensaba que el origen de la prisión era la fábrica, y aunque aprendimos mucho de Foucault, también él tenía una mirada etnocentrista, nos iluminó, pero no fue suficiente para nosotros. Nosotros vemos que la historia, digamos, el recorrido de la historia punitiva no comienza con la fábrica, comienza con la esclavitud. Es decir, el primer campo de concentración del cual aprendieron los europeos estuvo en América y fue el campo de concentración esclavista. Y ahí hay toda una literatura importantísima, literatura negra, que termina, es un libro que hay partes enteras dedicadas a las panteras negras norteamericanas, porque ellos recibieron toda una literatura esclavista de analfabetos que escapaban del campo de concentración y escribían sus experiencias acerca de la experiencia concentracional.
y sin ser académicos produjeron materiales, incluso propio José Martí en Cuba, todo prisionero en América Latina, cuando se puso a escribir su experiencia, bueno, fue mucho más profundo que académicos que pasaron toda su vida por la universidad. Esta época es una época de guerra punitiva a las drogas, con una enorme crisis humanitaria, y creemos que, bueno, es un problema porque donde hay ley penal hay más homicidios, es decir, invirtiendo la ley básica de la teoría política clásica, es decir, donde no hay ley penal, decían los clásicos, hay anarquía y guerra contra todos. Bueno, la guerra punitiva a la droga pone en crisis eso, donde hay ley penal, bueno, provocan una masacre de población negra, jóvenes, masculino, de barrios populares. Es un libro sobre la descolonización. Durante mucho tiempo creímos que Europa todavía era un faro que iluminaba el mundo. Hoy ya no lo vemos así. Hoy ya no hay un faro que ilumine nada. Hay muchas luces que brillan y creemos que América Latina es una de ellas. Muchas gracias. Queridas amigas, amigos, muy buenas tardes. Creo que tengo que agradecer demasiadas cosas. La primera es la dedicatoria de este libro, que le agradezco muchísimo a Rodrigo, le agradezco a Alejandro. Creo que no la merezco en ese sentido. No creo mucho en los maestros. Uno va aprendiendo a lo largo del itinerario de la vida, va enriqueciéndose con muchos maestros, no hay uno solo. No creo en las escuelas, la escuela sí etimológicamente significa aburrimiento. Es dinámica. La dinámica a uno lo va alimentando a lo largo de los años, muchas cosas, muchas experiencias. Les tengo que agradecer también la presencia de un músico, de un poeta. No sé si la poesía es música, la música poesía, lo mismo. Los poetas son aquellos que se encargan de cambiar el mundo, porque el mundo no son las cosas, los entes. Sí, por cierto, los entes existen, ¿no? Uno no se para delante de un ómnibus que viene, ¿no? Claro. Pero el mundo son los para qué de los entes. Quizás sea un poco demasiado fenomenológico en esto. Y ese conjunto de para qué, ese conjunto de sentidos, es sobre el que el artista, el que el poeta actúa y nos muestra otro mundo, nos va dinamizando el mundo de esa manera. A tal punto que recién estaba hablando Calamaro y se acordó de Minguito, ¿no? Sí, de Altavista. Me volvió al pasado. Cuando Altavista era soltero, vivía enfrente de casa. Me recorrió el barrio. Me volvió a recordar Flores, antes de que se fuera a Perú, hiciera todas esas cosas que después hizo. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta mesa. Y más agradecimiento todavía, ¿no? Hace un momento les decía que no creo en los maestros, pero sí creo que uno va aprendiendo y le debe muchas cosas a lo largo de la existencia, muchas enseñanzas. Pero hoy miro y se nombró acá Lolita Anillar de Castro, se nombró a Rosa del Olmo, queridas amigas, entrañables. Y miro para el costado y Lolita no está, Rosa tampoco. Y si miro un poco más, Juan Bustos, el chileno, tampoco. Novoa Monreal, tampoco. Emilio Sandoval, Huertas y los profesores del externado que fueron asesinados en aquella terrible toma del Palacio de Justicia de Bogotá del 85. Y Luke Hulsman, y Nils Christie, y Massimo Pavarini, y Alessandro Barata. No uso una expresión de asombro demasiado habitual para respetar el ámbito académico y mi condición de profesor emérito, pero qué diablos,
No es que las balas me peguen cerca, pero me siento solo a veces. Se fueron todos. Entonces tengo que agradecerles que con ustedes no me siento solo. Y con ustedes que están esta tarde aquí tampoco. Muchísimas gracias por todo eso. No, tampoco me siento solo en el penalismo latinoamericano de este momento. Se nombró aquí a Brasil, a Nilo Batista, a Juarez Tavares, en fin. No, tan solo no estamos. Pero hay algunas cosas que cabe destacar. Y sí, creo que muchas veces sin conversarlo, quizás. O sea, contemporáneamente eso, preparé otro librito con un colega brasileño. Y sí, es necesario renovar la criminología de nuestra región y es necesario renovar el derecho penal de nuestra región. Renovarlo no porque aquellos que hicieron el camino crítico, no porque aquellos que me determinaron hace 30 años a escribir esa locura de En busca de las penas perdidas, hayan estado equivocados. No. Naturalmente hacían una crítica de una selectividad del poder punitivo, fueron ellos los que iniciaron el camino, ellos y ellas que iniciaron ese camino, pero el poder punitivo que entonces criticaban no es el poder punitivo de hoy. Lo que ha cambiado es eso, ha cambiado el esquema de poder planetario, ha cambiado el esquema de poder del mundo. Estaban criticando un poder punitivo que correspondía a un control social de un momento de capitalismo productivo, en el que todavía funcionaba una dialéctica explotador-explotado. Y digo dialéctica porque naturalmente no hay explotador si no está el explotado, pero necesitaba. Hoy eso ha pasado. Hoy el aparato financiero del mundo se ha comido el productivo y hoy no hay dialéctica. Hoy hay una polarización incluido-excluido, pero con el agravante de que el incluido no necesita al excluido y el excluido pasa a ser un descartable. Pasa a ser un descartable molesto y a veces eliminable. Se habló acá de las clases peligrosas, sí. Hoy las clases peligrosas son los excluidos. Y lo usó para convocar a un concurso sobre las clases peligrosas de las grandes ciudades en Francia. Lo ganó un policía, por cierto. Estamos hablando del año 1838. Faltaba mucho para que alguien escribiera El Capital. Y las clases peligrosas fueron cambiando. Cuando ahora vuelvo a leer, porque lo acaban de reeditar en Italia, el libro de Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal de Sandro Baratta, veo que él habla de las clases subalternas. Pero las clases subalternas que Sandro veía cuando escribió el libro hace 40 años no son las clases subalternas de hoy. Creo que Sandro nunca se hubiese imaginado el Mediterráneo, la cuna de la cultura universal, occidental, etc., los griegos filosofando, etc., convertido en un cementerio de prófugos de África. Eso no le había pasado por la cabeza. Por eso hoy se hace muy bien en hablar de una renovación de la criminología, de la crítica criminológica, pero en términos de nuestra realidad latinoamericana que cada día es más compleja, cada día más complicada. Vivimos una realidad en la cual, si hacemos el cálculo de realidad en número de cadáveres, sé que no es una contabilidad la cuestión, pero no es un detalle menor, vamos a ver que el poder punitivo de América Latina fue mucho más letal, fue mucho más productor de cadáveres que todos los homicidios de iniciativa privada que se pueden haber cometido. Lamentablemente este es el resultado. Una vez más nos damos cuenta de que la función que tenemos
como juristas es la de contener el ejercicio del poder punitivo para que no se convierta en un ejercicio de poder genocida. En todo ejercicio de poder punitivo existe en potencia una pulsión genocida. Pero cuidado, quizá no me di cuenta del todo, ahora lo estoy viendo más claramente al ver un poco más de cerca la realidad de algunos de nuestros países. Siempre recorrí América Latina, pero hoy lo veo un poco más íntimamente frente a las cosas horripilantes que nos llegan en el sistema interamericano. Quizá lo que no me di cuenta es que el poder punitivo es un hecho político, pero también es un hecho social. Y la forma en que se convierte en genocidio en nuestra región no es solamente cuando las agencias del propio Estado practican esa letalidad. Si las agencias del propio Estado practican esa letalidad es porque multiplican el sistema punitivo. Cada agencia se convierte en un sistema punitivo propio. Al mismo tiempo, esas agencias debilitan su función manifiesta de prevención del delito. Y eso hace que surjan otros grupos, bandas, asociaciones ilícitas, como se lo quiera llamar, que también por su cuenta montan sistemas punitivos. En realidad, la técnica es caotizar nuestros países. En la medida en que se produce el caos en nuestros países, con una pluralización, se debilita la función del Estado, se debilita el Estado mismo. Y un Estado débil, naturalmente, es más fácil presa del colonialismo o del sometimiento que un Estado fuerte. Estado fuerte no significa el Estado punitivista. Estado fuerte significa un Estado que se acerca más al modelo ideal de Estado de Derecho. El Estado caótico, naturalmente, se va alejando de este modelo. Realmente este es no creo en conspiraciones, cada vez creo menos en conspiraciones. Las conspiraciones tranquilizan la conciencia. ¿Por qué? Porque si matamos a los conspiradores se terminó el problema, y no es así. Lamentablemente no es así. Pero sí creo en funcionalidades. Funcionalidades que se dejan andar si resultan positivas para determinados intereses. En este caso creo que los intereses son los intereses de la pulsión de totalitarismo financiero. En realidad, el poder de las corporaciones transnacionales está amenazando directamente a la política, está ocupando el lugar de la política, está tomando como rehenes a los políticos, y me estoy refiriendo al hemisferio norte, que se convierten en lobistas de los intereses de las corporaciones transnacionales sediadas en sus territorios. Y todo esto se va cubriendo, o encubriendo, mejor dicho, con una ideología. Uso el término ideología no como sistema de ideas, sino en el peor de los sentidos, como sistema de ideas encubridor de una realidad. Y este totalitarismo financiero se está encubriendo con la ideología que se da en llamar neoliberal. ¿Qué es esta ideología? Es directamente un reduccionismo, igual que fue el reduccionismo biologista con el racismo, de Spencer o de Gobineau, uno u otro en cualquiera de las dos versiones. Es un reduccionismo economicista que propugna una antropología filosófica aberrante. El ser humano es un ente que tiene por fin la obtención de riqueza. Y con todo descaro, los apóstoles de esta ideología declaran en sus libros que no por el hecho de nacer nadie tiene derechos adquiridos. Es decir, hoy, si hay un sistema de ideas opuesto frontalmente a los derechos humanos, no es el nazismo, porque nadie usa ya la camisa parda, salvo un loco suelto. No es el fascismo, porque tampoco nadie se pone la camisa negra. Es el llamado neoliberalismo, el autoproclamado neoliberalismo, que no es ni neo ni el liberalismo. Incluso hasta deforman. Adam Smith, el pobre escocés, no sé, dijo unas cuantas cosas, uno no está de acuerdo, pero dijo otras
y nunca dijo las barbaridades que están diciendo hoy estos neoliberales, que pretenden arrasar con todas las disciplinas, con todas las ciencias sociales. Porque ese homo economicus, esa antropología aberrante, hace, según ellos, que todos actuemos en la vida, en lo público y en lo privado, conforme a reglas de mercado. De este modo van a borrar la psicología, de este modo van a borrar la sociología, etc. Y van a explicar, o pretenden explicar, todas las conductas humanas a través de reglas de mercado. Lo cual también hacen en el ámbito de la criminología, por supuesto. No deja de haber una criminología que responde también a este reduccionismo. Aunque también hay un brote de neolombrosianismo a través de las, no de las neurociencias, los neurocientíficos son gente seria, sino de las insensateces que algunos penalistas pretenden hacerle decir a los neurocientíficos. Lamentablemente este es el panorama con el que tenemos que confrontar, esta es la crítica que tiene que nacer desde nosotros, desde esta América Latina, y este libro está mostrando algo que cuando empezó a renovar, cuando se fundó la sociología urbana hace 100 años en la Escuela de Chicago, justamente comenzó de una manera análoga. Comenzaron a utilizarse datos y métodos que eran totalmente extraños a la tradición. Lo que se le criticó a la primera escuela de Chicago era, bueno, cómo está usando cartas, cómo está usando entrevistas, cómo está... Bueno, ahora lo que tenemos que incorporar a la criminología son todas esas enseñanzas de las luchas, de las distintas luchas liberadoras de América Latina, que en la academia las hemos dejado afuera, las hemos excluido del discurso académico, pero que tienen mucho para enseñarnos en materia de resistencia. Realmente podría decir unas cuantas cosas más, pero prefiero moderarme un poco. Es época de moderación, es conveniente estar moderado en este momento, esperando a ver lo que pasa. Obviamente que tenemos hoy una selectividad del ejercicio del poder punitivo, que no es la misma selectividad que veían los pioneros de la crítica hace 30 o 40 años. Estos pioneros que nos han enseñado tantísimas cosas, pero hoy esta América Latina, incorporando toda esta nueva metodología que incorporan los muchachos, creo que tiene mucho para decirnos. Y quizá tenga mucho para decirle al mundo. Porque, fíjense ustedes, tomen al ideólogo glorificador del colonialismo, el colonialismo idealista me refiero, tomemos un filósofo, no una bestia, como Spencer, un ingeniero ferrocarril, pero un filósofo, Hegel. Tomen la filosofía de la historia de Hegel, den la vuelta, pongan Hegel cabeza abajo, y van a ver que todos los grupos, todas las culturas que Hegel va dejando al borde del camino, a medida que va avanzando su Geist, su espíritu, que no es un espíritu, realmente parece un tanque de guerra asesino, va dejando unos millones de muertos por el camino, pero todos o estaban en América Latina o vinieron a América Latina. Somos el resultado de las marginaciones del colonialismo de todo el planeta. Algunos porque eran nuestros pueblos originarios, los africanos porque los trajeron, los chinos por el Pacífico porque los propios que los colonizaron, que eran tipos del sur de España, islámicos, cristianizados a garrotazos un rato antes, los judíos que venían escapados de Europa a través de Portugal, los portugueses que trajeron a cuanto tipo andaba escapado por Europa porque no les alcanzaba su población para colonizar. Y después vinieron nuestros abuelos y bisabuelos expulsados económicamente de Europa en un transporte masivo de población, en un desplazamiento masivo de población. Y después vinieron los que se escapaban de las dos conflagraciones mundiales. Todo eso es América Latina. Es decir,
podemos interactuar, sincretizar en América Latina todos esos saberes de todos los excluidos y marginados del mundo, prácticamente en la misma lengua lo podemos hacer, como no hay otra región del mundo donde esta interacción y este sincretismo se puede realizar. Creo que a través de esto podemos dar un mensaje al mundo. Y bueno, los de la Facultad de Derecho no somos verdaderamente criminólogos, somos un poco francotiradores de la criminología. Somos juristas, sí, me han dado el premio Estocolmo y todo, pero cuidado, no. El verdadero criminólogo necesita una formación mucho más sistemática, mucho más especializada, y la tenemos que incitar a esa formación en las facultades de Ciencias Sociales. Pero a nosotros nos incumbe la delicadísima tarea de incorporar a la dogmática jurídico-penal las enseñanzas de la criminología y los datos de la criminología, porque no hacemos dogmática jurídico-penal como un arte por el arte, no. Cada sistema que construimos en la dogmática jurídico-penal es un programa político que le bajamos a los jueces. Es técnico, sí. Sí, la política también es técnica, ¿no? La política se vale de la técnica, por supuesto. No, un político política no es un estúpido diciendo cualquier cosa delante de una cámara de televisión o gritando en una plaza. No, por supuesto, es un programa político, porque cada sentencia es un hecho político, es un acto de gobierno de la polis. Estamos haciendo programas políticos y no podemos hacer un programa político ignorando los datos de la realidad social. Sería un delirio o sería un absurdo directamente. Entonces esa sí es la tarea que nos incumbe a nosotros. Romper definitivamente aquella cosa neocantiana de que el mundo está desordenado, el valor lo ordena y lo que se quedó afuera del valor lo tomamos en cuenta. No, cuidado que eso es un invento para que nosotros hagamos de la dogmática un juego lógico, elevemos la lógica a la categoría de ontología, ignoremos la realidad y nos convirtamos simplemente en racionalizadores de cualquier atrocidad. O pasemos por encima de cualquier atrocidad sin verla, porque el valor no nos la ordenó. Creo que con una teoría del conocimiento realista tenemos que reconstruir nuestra dogmática jurídico-penal. Esa es la tarea propia que nos incumbe, realmente. Y sí tenemos que saber criminología para poder reconocer, para poder integrar la criminología en el derecho penal y el derecho penal en un nuevo modelo integrado. Un nuevo modelo integrado que se había desarmado a partir del triste modelo racista positivista, pero tenemos que reconstruir por el otro lado. ¿Cómo hacemos para acotar? ¿Cómo hacemos para contener a través del poder jurídico el ejercicio del poder político? Para eso necesitamos los datos sociales que nos aporta la criminología. Y esa es nuestra tarea en esta facultad. Sin perjuicio de instigar permanentemente a los colegas de ciencias sociales para que hagan criminología de una manera mucho más fina de lo que podemos hacer nosotros con nuestro precario entrenamiento. Muchísimas gracias.